En Ecos del Cambio traemos a un proyecto de conservación ambiental, se llama Territorios Vivos, un proyecto se llama Proyecto de Ríos. ¿Por qué no adoptar un tramo de río y responsabilizarnos de limpiarlo, de cuidarlo, de examinarlo e investigarlo, para que la Comunidad de Madrid sepa el estado de nuestra gran riqueza que es el agua? Muchísimas gracias por venir. Encantado que nos hayáis invitado. Cuéntanos un poquito, Territorios Vivos, ¿cuál es el proyecto? Territorios Vivos nacemos hace ya 11 años, en el 2004, y nos juntamos un grupo de personas, ¿vale? Y decidimos hacer una asociación vinculada, o para vincular el medio ambiente y la sociedad, para intentar integrar los dos ámbitos, que nos parecía una cosa bastante importante. Y bueno, a partir de ahí empezamos con pequeñas reuniones, poco a poco, y vinimos surgiendo desde hace 11 años ya. Veníamos todos, o casi todos, no todos, inicialmente casi todos, de un grupo de estudios, de un máster. Nos juntamos gente de diferentes sensibilidades y a partir de ahí empezamos a mover la asociación, donde ya se incorporó otro tipo de personas ajenas a este mundo, por decirlo, académico inicialmente, pero solo fue ese inicio. Luego el resto, pues una asociación sin ánimo de lucro, una ONG, una asociación solidaria, y bueno, y empezamos a trabajar en temas ambientales, pero insisto, siempre vinculados a la sociedad, a esa integración entre el mundo ambiental y la sociedad en general. Es uno de los proyectos que de alguna manera expresa eso que acabas de decir, es el de Proyecto Ríos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito ese proyecto. El Proyecto Ríos engloba muy bien ese tipo de unión entre sociedad y naturaleza. Este proyecto surge en Cataluña, ya hace casi los años, a finales de los 90, surge en Cataluña, a través de la Asociación Hábitats, que es la que marca o la que inicia este tipo de proyectos, ¿no? Y en el fondo de lo que se trata es de unir a la sociedad y el medio ambiente, es decir, no podemos dejar en manos de los políticos o de la administración pública la conservación del medio ambiente, y es una herramienta muy útil, una herramienta que nos permitía, pues eso, intentar integrar ambos mundos, que la gente participase en la conservación del medio ambiente, que lo sintiese como algo suyo, y por eso se toma como herramienta el propio río. El río es la herramienta vinculante, la que engloba a la sociedad y al medio ambiente, ¿no?, para lograr esta conservación, esta implicación en la conservación, y entonces para ello empleamos el río. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, se trabaja inicialmente con un grupo de voluntarios que eligen un tramo de río, normalmente el que esté más cercano a su casa, a su pueblo o al que más les interese. Y a partir de ahí lo que se hace es formarles en una serie de medidas que tienen que realizar en el propio río. Por ejemplo, medimos los parámetros químicos del agua, medimos los parámetros físicos, la anchura del río, la profundidad del agua, las características de la vegetación, la fauna que nos podemos encontrar, etc. Todo esto se hace por medio de una formación, es decir, el grupo de voluntarios viene, se realiza una formación, se le enseña cómo tiene que hacer, se les acompaña de un manual que les indica cómo de hacer la inspección de este tramo de río. Luego, una vez que se les haya enseñado cómo se hace la formación, la inspección, bueno, pues adquieren un compromiso con la asociación y se comprometen a realizar un par de inspecciones, una en otoño y otra en primavera, siguiendo los mismos parámetros que les hemos marcado en la formación, y de remitirnos los datos. Se firma un acuerdo entre este grupo de voluntarios y la Asociación Territorios Vivos. Una vez que todos los grupos hayan realizado la actividad y nos remitan esa información de todos los datos que han recogido, nosotros lo que hacemos es crear un informe de la salud o del estado de la salud de los ríos, en este caso de la Comunidad de Madrid, porque el Proyecto Ríos no solo está en Madrid, está en Galicia, está en Cantabria, en Valencia, en Cataluña, en diferentes comunidades autónomas, posiblemente me deje alguna, pero está en diferentes comunidades autónomas. De hecho, ahora a finales de enero vamos a hacer una reunión entre la península ibérica, todos los proyectos ríos de la península ibérica. ¿Por qué? Porque se suma Portugal también. Portugal se suma también a través de ASPEA, de una asociación, y se suma para hacer este encuentro de proyectos ríos. Y en el fondo es eso, integrar a la sociedad en la conservación de la naturaleza, y el río es la herramienta que nos va a facilitar todo esto. Nos remiten los informes y nosotros creamos, pues eso, un estado final, un informe del estado final de los ríos en la Comunidad de Madrid. En Galicia lo hacen en su lado, Valencia, Cataluña, etc. ¿Y cómo están los ríos en Madrid y si las instituciones a las que se lo hacéis llegar hacen caso a vuestro estudio? Los ríos dan miedo. No, hemos vivido de espaldas al río, ¿no? El río siempre ha sido una fuente de comunicación, de recursos,
y ahora mismo se convierten en basureros. Da vergüenza en muchos sitios ver cómo está el estado de los ríos, hablo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Son ríos con unas peculiaridades, unas particularidades específicas por nuestra climatología y nuestra geología, y bueno, y la verdad es que han mejorado, cuidado, han mejorado y nos hemos encontrado mejoras a lo largo de la historia, o de esta reciente historia, ¿no? Pero en el fondo están mal, los ríos están mal por ese tipo de acciones que realizamos contra ellos. Y bueno, la verdad es que los grupos que conforman, los grupos de voluntarios que recogen esta información, no solo se comprometen inicialmente a realizar esta inspección año tras año en primavera y en otoño para recabar los datos que conforman el estado de la salud de los ríos, ¿no? Sino que además luego pueden dar un paso extra, y ese paso adelante conlleva un compromiso mucho mayor por parte del ciudadano. Y es adoptar ese tramo de río, es decir, convertirse en custodios del territorio, en grupos de personas que lo que realizan es en este caso, custodia fluvial, porque está ligada a los ríos, y es un paso más en la conservación, un compromiso mayor en la conservación del río. No solo es ir a medir, en este caso, los parámetros químicos del río, ir a medir las características físicas, ver la vegetación, ver la fauna, ver la flora, que todo eso, cuando nos remiten los informes, nos permite ver el estado de los ríos y remitir a la administración, y mira, en estos ríos se está de esta manera o de esta otra, sino que además este paso extra, esta nueva vía de conservación, pues les permite hacer acciones en los propios ríos, que puede ser desde limpieza de ríos, repoblaciones, eliminación de especies invasoras, es decir, un compromiso un poco mayor, no solo ir a vigilar el río, sino, oiga, que yo también quiero participar en la conservación, porque esto en el fondo es de todos, no es solo pertenece a esa conservación, a esa limpieza, a esa mejora del río a las instituciones públicas. ¿Cómo puede un voluntario que escuche esto y diga, yo quiero participar, quiero custodiar un trozo de río, quiero investigar primero, formarme, qué hay que hacer? Por lo pronto tiene que ponerse en contacto con nosotros, con Territorios Vivos, y tener muy claro que el voluntariado exige un esfuerzo. El voluntariado no es llegar y, qué bien, me voy un fin de semana, hago una actividad, planto un árbol y qué bien, ya soy voluntario ambiental. No, requiere una continuidad en el tiempo, requiere un planteamiento vital y personal, yo quiero comprometerme a esto, ¿no? Y simplemente es ponerse en contacto con nosotros, formar un grupo de voluntarios, desde 1, 2, 3 o los que fuesen, y elegir un tramo de río y empezar a trabajar. Algo que te preocupe, que veo el estado de salud de mis ríos. Con mucha gente de la que hablan pues esos tópicos que no, cuando yo desde pequeñito venía de vacaciones a este río y me bañaba y tal y cual, y pues eso es, yo tampoco soy muy mayor y me bañaba en el Guadarrama, y ahora en los mismos sitios donde hacía un montón de años iba a bañarme, no meto el pie ni la mano ni de broma, porque me da miedo, o sea, no me da miedo, lo digo en broma, digo cómo están las condiciones del río, la contaminación que lleva, las basuras, la cantidad de químicos que lleva, etcétera. Entonces, bueno, es complicado. ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto entender la importancia del agua y del río, esa desconexión? Porque, no sé, vivimos, insisto, es porque nos hemos metido en una dinámica donde los ríos, que insisto, que eran una vía de comunicación de recursos, de agua, de comida, de todo, pues ha desaparecido. También es cierto que no ayuda mucho que las ciudades hayan encorsetado los ríos a su paso por la propia localidad, o actuaciones de algún tipo hace muchos años que se hacían, y no sé, y el río se ha convertido en eso, en un vertedero donde echamos los residuos que no quiero ver, me tapo los ojos, no veo, ya está. Pero el agua es básica, fundamental, sin agua no hay vida, y al paso que vamos, eso al final es más costoso, recuperar esos ríos, que intentar hacer una política paliativa, de decir, vamos a prevenir todo esto, pero bueno. Y otro proyecto que tenéis que es como de tierra, este es de agua, este de tierra, el de vías pecuarias, que también son vías de comunicación, ¿en qué consiste? Antes de eso te quería hacer una acotación. Mira, el proyecto Ríos vino funcionando hace unos cuantos años, pero durante estos últimos 2 años le quisimos dar un giro importante, que era trabajar con las personas con discapacidad. Y entonces decidimos adaptar este proyecto Ríos a las personas con discapacidad. Inicialmente trabajamos con discapacidad física, entonces diseñamos los materiales, porque como he dicho antes, la inspección del río se acompaña en unos materiales muy básicos, un manual y luego unos materiales, una cinta métrica para la anchura del río, unas lupas para ver los macroinvertebrados, bueno, una serie de elementos, unas fichas, etcétera. Bueno, pues todos esos materiales decidimos adaptarlos a personas con discapacidad, con diversidad funcional.
Bueno, empezamos con discapacidad física y nos encontramos, bueno, diseñamos los materiales junto con ASPAIM, una asociación, y bueno, diseñamos las bandejas, porque pues mucha gente que va en silla de ruedas, por ejemplo, tiene dificultad de movilidad en las manos, las bandejas era difícil de cogerlas, las lupas, etc. Y bueno, diseñamos todo eso con ellos. Lo teníamos hecho y claro, nos encontramos con la dificultad de acceder al río. Con discapacidad física era complicado acceder al propio río, porque los tramos que se escogen para la inspección suelen ser de unos 500 metros, y era complicado acercarse. Y pensamos darle otro giro dentro de este giro grande o inicial, que fue adaptar todo tipo de materiales y de actividades a personas con discapacidad intelectual. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra, contactamos con FEAPS. FEAPS ahora se llama Plena Inclusión, que es la federación que engloba las asociaciones, por ejemplo en Madrid, FEAS Madrid, en este caso, de asociaciones de personas con discapacidad intelectual. Nos pusimos en contacto con ellos, con el CEAPAD, con la ONCE, con diferentes elementos, solicitamos una ayuda a la Fundación Biodiversidad y nos pusimos en marcha. ¿Qué es lo que hicimos? Adaptar los materiales, por ejemplo el manual en lectura fácil, las fichas, y luego hacer actividades, crear grupos de voluntarios con personas con discapacidad intelectual. La idea inicial es que participasen con pleno derecho, con igualdad de derechos, con igualdad de oportunidades en la conservación de la naturaleza. Y para ello, bueno, contactamos con una serie de grupos, con 8 asociaciones, y con la gente que la conformaba hicimos el mismo trabajo que se hacía con el proyecto Ríos inicial. Y bueno, empezamos a trabajar con ellos y se crearon grupos de voluntarios que hacían la misma actividad que cualquier otra persona podría realizar. De hecho, inicialmente hicimos la formación que se hace con todos los grupos con ellos, con estos materiales adaptados, y posteriormente ellos solos de manera autónoma realizaron las inspecciones del río y nos remitían los mismos datos. Los mismos, simplemente fue adaptar los materiales, insisto, el manual se hizo en lectura fácil, se hizo una serie de fichas, y bueno, se les prestaba el material y ellos hacían la actividad de manera cotidiana, porque nuestra meta era la inclusión, la plena inclusión, esta igualdad de oportunidades y de derechos. También tienen derecho a participar en la conservación de la naturaleza, y ese fue el giro en el que venimos trabajando durante este tiempo, sin dejar el proyecto Ríos con los grupos de voluntarios, pero incorporando estos nuevos grupos, pero no incorporándolos de una manera integradora, sino inclusiva, es decir, no incorporándoles, diciendo ellos trabajan por su línea y los otros no, intentando hacerlo de una forma inclusiva, donde sean como un elemento más que conformen la actividad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre, un placer.